Bueno, de nuevo, buenos días a todos, compañeras y compañeros. Eh, hoy sí, hola Catalina, hoy sí la clase va a ser sobre enfermedad del pericardio y al finalizar eso vamos a hacer también una breve mención sobre hipertensión secundaria. ¿Sí? Recuerden que la hipertensión arterial es con una gran diferencia predominantemente de origen primario, pero hay algunos casos en el que la hipertensión tiene una causa de base, entonces el abordaje es diferente. Una vez que se corrigen esa causa que está condicionando una hipertensión, ¿verdad? Por eso el nombre es secundario, entonces corregida la causa también se corrige la hipertensión. Entonces en eso es diferente, ¿verdad? Con respecto al tratamiento, el abordaje y el tratamiento es diferente que la hipertensión primaria. Pero bueno, vamos a empezar con las enfermedades del pericardio. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Un segundito, por favor. Bueno, creo que entiendo que ahí deberían estar viendo el PowerPoint. Me avisan si es que... Sí se ve, profe. Ok. Buen día, Fernando. Buen día, chicos. ¿Cómo están Hola, todos? hola, profe. ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo tal? está? Que tengan un hermoso día. Fuerza, Fernando. Vos Abrazos. también, profe. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces empezamos la primera parte de nuestra clase. Como decíamos, empezamos con enfermedades del pericardio. Y como ya ven acá el título, pericarditis, porque es con gran diferencia, ¿verdad? El proceso patológico más frecuente en este capítulo, ¿verdad? Dentro de las enfermedades que afectan al pericardio, pericarditis entonces es la más común. Pero antes, y mirando esta ilustración, recordar un poquito, ¿verdad? ¿Qué es el pericardio? ¿Sí? Ustedes van a saber definir mejor que yo, pero en forma burda el pericardio es la bolsa, ¿verdad? El saco que recubre el corazón. Y recuerden que tiene, como igual que otros órganos, también tiene una doble capa esta bolsa. ¿Sí? Una es la capa visceral, ¿sí? Eh, y la otra es la capa parietal, ¿verdad? La capa visceral es, bueno, y acá hay una separación que es ínfima, es casi virtual, pero ahí discurre un líquido, ¿verdad? Que es el líquido pericárdico, que es ¿cómo es que se llama lo que es? Es un ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Y que es muy importante porque es lo que hace que produce una fuerza restrictiva, ¿verdad? O sea, es una fuerza de resistencia eh, para evitar de que el corazón, que tiene una gran capacidad de expansión, ¿verdad? Se salga de sus límites normales, ¿no? Eh, bueno, y recuerden que ese líquido es de una pequeña cantidad, según el Harrison es menos de 50 mililitros, la cantidad de líquido que discurre ahí y que posibilita esta dinámica, ¿verdad? Hacer ese efecto de contener al corazón, ¿verdad? Para que no se expanda demasiado. Y enseguida vamos a ver cuáles son los problemas de qué es lo que acarrea que
que este compartimiento en particular se vea alterado. Bueno, decimos que entonces que el pericardio hace como una fuerza de resistencia, ¿verdad? Impide que bruscamente se ensanche demasiado las cavidades cardíacas. Sobre todo se dice que en particular sus funciones para la aurícula y el ventrículo derecho, porque cuando hay esfuerzo sabemos que lo que aumenta, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Aumenta el estrés sobre el corazón, donde más repercute es sobre el lado derecho del corazón, pero el retorno venoso, ¿verdad? Que es lo que aumenta de forma importante, ¿sí? Sobre todo durante el ejercicio, entonces, y cuando hay como un exceso de volumen, una hipervolemia, ¿sí? Eh, Otra hipótesis también es que eh, seguramente lo que hace el pericardio es retardar la propagación de las infecciones, ¿verdad? O sea, no solamente hace una función de restricción sobre el corazón, sino que también hace un efecto de barrera para que los microorganismos, las infecciones que están contiguas, ¿verdad? No se pasen al músculo cardíaco, ¿sí? En la introducción del Harrison van a encontrar al respecto que, lo cual también es cierto, ¿verdad? Que a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de la teoría que también hace de efecto de barrera, la ausencia del pericardio, cuando no hay pericardio, ya sea por una cuestión quirúrgica, ¿verdad? En algunos casos raros también cuando es congénito, tampoco no, tampoco no se ve demasiadas enfermedades infecciosas, ¿verdad? Pero bueno, esa también es la función entonces del pericardio. Bueno, pericarditis, entonces, como decíamos, la pericarditis es el proceso más, ¿verdad? Patológico más habitual, ¿verdad? Que con más frecuencia se ve en el pericardio, que es, como dice el nombre, es es una infección, ¿verdad? Del pericardio. Vamos a ver enseguida que tiene diferentes causas, ¿sí? Las causas pueden ser de origen infeccioso, ¿verdad? Que es el más común. También puede ser causada por enfermedades autoinmunitarias, también en algunos casos por neoplasias, por irradiación, eh, por toxicidad de algunos fármacos. También cuando hay una extravasación de sangre en el pericardio por diferentes motivos, que es lo que se llama un hemopericardio. Y también, como decíamos, si bien hay un cierto efecto de barrera, también en algunos casos raros se pueden ver que los procesos inflamatorios contiguos, o sea, del mediastino, de los pulmones, eh, pueden llegar también al pericardio. Entonces, la causa más común de enfermedades del pericardio es la pericarditis. Y de entre las pericarditis agudas, ¿verdad? La causa más común son las infecciones virales. Y muy frecuentemente se ve que o sea, se puede encontrar esta patología al cabo de unos días después de por ejemplo, algo muy típico es después de una infección de las vías aéreas, ¿verdad? Sobre todo de las vías aéreas superiores. Con respecto a la incidencia, con respecto a la estadística, las pericarditis agudas son más frecuentes en varones que en mujeres. Y con respecto a los grupos etarios, es mucho más habitual ver esta enfermedad en los mayores de 50 años. Con respecto a los síntomas, uno de los síntomas más típicos es el dolor torácico, ¿sí? Que puede variar en cuanto a sus características, ¿sí? Pero habitualmente tiene estas características que citan acá en la diapositiva, que puede tener una irradiación
hacia el cuello, hacia los hombros, ¿verdad? Eso les va a recordar a ustedes también lo que es el infarto agudo del miocardio, y por eso es que esta enfermedad muchas veces se confunde con o sea, uno de los diagnósticos diferenciales con el que hay que tener cuidado es justamente el infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Pero como vamos a ver enseguida, hay otros datos que pueden ayudar a orientar el diagnóstico y no confundir. Pero en cuanto al dolor, entonces el dolor es generalmente centro torácico, ¿verdad? O sea, retroesternal, y puede irradiar similar al infarto, puede irradiar al cuello, ¿verdad? A la mandíbula, a los hombros, a cualquiera de los hombros. También puede tener una irradiación posterior, ¿verdad? Dorsal, o también hacia el epigastrio. Recordar que esa característica de dolor a nivel epigástrico, eso nos recuerda también eh, a ese detalle que siempre se menciona del infarto agudo de miocardio, que es tener cuidado sobre todo con los pacientes diabéticos, ¿verdad? Que muchas veces su sensibilidad es un poco diferente en relación a la población normal, y esto se describe eh, y esto se ve con mucha frecuencia, ¿verdad? Pacientes que son diabéticos, eh, y que mismo en el infarto muchas veces su dolor no refieren como que es centro torácico, sino que un poco más abajo, ¿verdad? Como un dolor epigástrico, que muchas veces se confunde inicialmente con una dispepsia o con una gastritis o con otras causas, ¿verdad? Abdominales o gastrointestinales de dolor, y finalmente resulta ser un infarto, ¿verdad? Esto se ve sobre todo en pacientes diabéticos. Recordar eso sobre todo con el IAM, pero también eso podemos aplicar acá en este capítulo de las pericarditis. A veces el dolor es irradiado del epigastrio, a veces en pacientes diabéticos incluso el dolor es predominantemente epigástrico. Una característica eh, particular de la pericarditis, ¿verdad? Por supuesto esto no se ve en medicina nunca nace al 100%, pero esto es algo clásico que se describe en la literatura y que sí es cierto que con mucha frecuencia se observa realmente en el paciente. Porque sabemos también de que hay muchas de las descripciones, ¿verdad? En cuanto a dolor, y muchas de las descripciones de semiología, ¿verdad? Hay algunas características que se describen en la literatura, ¿verdad? Y que cuando se ven son ayudan mucho para hacer el diagnóstico, pero también sabemos de que muchos de esos signos, ¿verdad? Síntomas, maniobras, etcétera, muchas veces no son fáciles de ver en el paciente real, ¿verdad? Sin embargo, esto es algo que sí se cumple en un gran porcentaje de los pacientes que tienen pericarditis. Es bastante particular cómo ese cambio posicional, ¿verdad? Como eso afecta a la cámara, ¿verdad? O sea, eso afecta al mediastino. Entonces al variar la posición, a variar la postura, entonces el paciente puede encontrar lo que se llama una posición antálgica, ¿verdad? Una posición en la que mejora el dolor. Y en el caso de la pericarditis, entonces es con es con la sedestación, al sentarse, ¿verdad? Entonces el paciente que está en decúbito, ¿verdad? Pero al incorporarse, al estar sentado, entonces cede o al menos mejora el dolor torácico. Otra característica bastante habitual es la disnea, y también, como estamos hablando de una entidad infecciosa, entonces muchas veces también está presente la fiebre, ¿sí? En cuanto a los síntomas, después, los signos, que es lo que nosotros nos vamos a buscar cuando hacemos nuestra exploración física, tenemos por una parte el famoso frote pericárdico, ¿verdad? Que a la auscultación, ¿verdad? Se escucha, esto también es bastante frecuente, ¿verdad? Encontrar en los pacientes con pericarditis. Según el Harrison, incluso hasta en el 85% de los pacientes que tienen pericarditis aguda, se puede escuchar en algún punto, ¿verdad? En algunos de los focos que buscamos, ¿verdad? Con la auscultación, en el 85% se puede llegar a escuchar el típico frote pericárdico, ¿verdad? Que es como un ruido bastante típico, como algo que se raspa, ¿verdad? O una rascadura, algo raspante, ¿verdad? Y que tiene un tono eh, que es alto, ¿verdad? O sea, que se escucha bastante nítidamente
se escuchan claramente con un alto tono, como un raspado, ¿verdad? Ese es el típico frote pericárdico, ¿sí? La matidez también, ¿verdad? Que se refiere a la, a la percusión, ¿sí? Porque el espacio pericárdico se ve, ¿no?, ocupado. Y la toxicidad con respecto al aspecto general del paciente, ¿verdad? Un paciente tóxico es un paciente que se le nota, ¿verdad?, con facies ya sea de dolor, de enfermedad, con las típicas características de las facies, ¿verdad?, y del aspecto general tóxico de un paciente con una enfermedad infecciosa. Bueno, entonces hablamos de lo que es la definición de lo que es la pericarditis, las causas más comunes y los signos y síntomas. Ahora, entonces nosotros vemos un paciente que, por ejemplo, puede ser un paciente de 50 años que empieza a tener un dolor torácico que afecta sobre todo la parte central, la parte retroesternal, y que refiere a que el dolor se irradia hacia arriba y hacia atrás. Y si hacemos una buena anamnesis, muchas veces podemos detectar, por ejemplo, un caso o un curso infeccioso, ¿verdad? Una enfermedad infectocontagiosa que haya tenido el paciente, a lo mejor en los días previos o semanas previas, sobre todo si es que, como decíamos al comienzo, si es de enfermedades, si es del tracto aéreo superior, entonces ahí, ¿verdad?, ir juntando los cabos y, bueno, una enfermedad, un dolor torácico con esos antecedentes, entonces uno ya empieza a sospechar, pero de igual manera, como decíamos inicialmente, muchas veces puede ser difícil de distinguir lo que es la presentación de un paciente con pericarditis, de lo que, ¿verdad?, se puede confundir con otros diagnósticos, sobre todo el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Y a veces también eh, tal vez con una enfermedad respiratoria, ¿verdad?, pulmonar. Eh, entonces, el siguiente paso, ¿verdad?, cuando tenemos nuestras sospechas, es apoyarnos en las pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico. En ese sentido, lo que hay que pedir al paciente, sobre todo si el paciente refiere a este cuadro, que tuvo un cuadro infeccioso, y también si ahí en la exploración física está con fiebre, le pedimos un análisis de sangre, ¿verdad? Le vamos a incluir un hemograma para ver cómo están los glóbulos blancos. Si es que hay una elevación de los glóbulos blancos, entonces nos ayuda también a hacer nuestro diagnóstico, ¿verdad?, de sospechar de un cuadro infeccioso, ¿sí? A veces también los glóbulos blancos pueden elevarse un poco en algunos cuadros agudos, o sea, se le considera también como un reactante de fase aguda, ¿verdad? O sea que en un infarto también podría elevarse, pero sería una elevación poco significativa, ¿verdad?, en relación, o sea, una leucocitosis más marcada, entonces sí ya pensamos en una enfermedad infecciosa. Lo otro que también se pediría en el análisis de sangre antes de pasar al electro sería las troponinas, ¿verdad? Las troponinas o eh, las troponinas totales o la creatinina quinasa también, son marcadores para diagnóstico de sufrimiento cardíaco, ¿sí?, que también se usa para diagnosticar el infarto agudo de miocardio. Ahí también a veces puede haber un poco de dificultad, porque es verdad que, así como hablamos que los glóbulos blancos son considerados reactantes de fase aguda, las troponinas también en algunos casos, o sea, lo más típico es cuando hay sufrimiento del miocardio, ¿verdad? Como se mueren eh, sufren y mueren células cardíacas, entonces se liberan las troponinas, pero hay algunas otras entidades nosológicas que también pueden producir un poquito de elevación de las troponinas, ¿verdad?, que algunos le llaman la troponinitis, ¿verdad?, que es por alguna otra causa que produce una elevación de las troponinas sin que necesariamente haya un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Por eso es que es importante siempre eh, ir haciendo este ejercicio mental, ¿verdad?, para una buena práctica clínica, para empezar por la anamnesis, para preguntar los antecedentes,
sea, no solamente el motivo de la consulta, ¿verdad? La enfermedad actual, sino que recabar bien los datos, ¿verdad? Anteriores al inicio de ese malestar actual, es decir, los antecedentes, eso acompañar con la exploración, una buena exploración física, pero también con las pruebas complementarias, ¿verdad? Y todo junto para poder hacer un diagnóstico certero. Bueno, le decía que en cuanto al análisis de sangre, aparte del hemograma, de las plaquetas, también pediríamos, entre otras cosas, troponinas, por ejemplo, ¿verdad? Un paciente que está con dolor, que está con dolor cardíaco, ¿sí? Y en ese sentido decíamos que a veces es difícil diferenciar entre el infarto y la pericarditis, eh, porque también, como les digo, a veces la pericarditis pueden aumentar estos marcadores séricos, ¿verdad? Que hablan de daño del miocardio, ¿verdad? La pericarditis a veces puede producir un poco de elevación de troponinas, también puede producir un poco de elevación de la CK, ¿verdad? De la creatinina quinasa, ¿sí? Y eso es lo más probable que, como está en contacto directo, ¿verdad? El pericardio con el, con el miocardio, ¿verdad? Lo que se llama una epimiocarditis, ¿verdad? Puede producir también hay un poco de proceso inflamatorio en las células cardíacas y se puede liberar las troponinas. Pero recordar que en esos casos, ¿verdad? El incremento, como es solamente, como va tocando ahí las células superficiales que están directamente en contacto con el pericardio, la elevación de las troponinas nunca va a ser tan importante en la pericarditis como en el infarto, como en el infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Por eso es que es importante no solamente tener en cuenta los números de forma aislada, sino que también es muy importante tener en cuenta el contexto y la evolución de la enfermedad. En los casos de infartos se hace generalmente lo que se llama la curva de troponinas, ¿verdad? Que es ir haciendo una medición de las troponinas de forma periódica, ¿verdad? Generalmente cada 4 o cada 6 horas, entonces se ve en el tiempo cómo se comportan las troponinas y eso también ayuda a hacer el diagnóstico. A veces a lo mejor si es que es un hallazgo bien inicial, todavía puede confundir porque en ambos casos estarían levemente aumentados, ¿verdad? Pero con el progreso con la evolución de la enfermedad, entonces en el caso del infarto las troponinas se van a elevar mucho más que en una pericarditis, ¿sí? Pero eso ya uno más hincapié para que recuerden, por si hay alguna pregunta de cáscara de banana, en la pericarditis también puede haber un poco de elevación de troponina. Pero entonces ahí lo fundamental es recordar de que en el caso del infarto, la curva de troponina va a ir aumentando. Otro, otra prueba complementaria importante también para ayudar a diagnosticar la pericarditis es el electrocardiograma, ¿sí? En el electro, en la pericarditis, como dice acá la diapositiva, se ve una elevación del segmento ST y también se ve una inversión de la onda T. Y ahí seguramente van a estar pensando ustedes, bueno, ¿y cómo diferenciamos entonces, verdad? Porque también sabemos que en el infarto agudo del miocardio también hay una elevación del segmento ST. Entonces acá también puede haber confusión y acá de nuevo es importante tener en cuenta no solamente el electro en un momento dado, independiente una foto en el tiempo, sino que tener una serie de electrocardiogramas, ¿verdad? Que es lo que se suele hacer en urgencias, ¿verdad? Cuando se hospitaliza al paciente, entonces se puede ver la evolución, ¿verdad? Entonces, aunque en algunos electros se puede llegar a confundir un poco un IAM con una pericarditis. Las diferencias van surgiendo, o sea, va dando la cara a medida que van pasando las horas, ¿verdad? Porque se comportan de forma diferente. Y ahí el dato principal es que los cambios electrocardiográficos que se observan en el IAM, en el infarto agudo miocardio, se suelen llevar a cabo de manera más rápida que en la pericarditis, que los cambios son más solapados, son más lentos. Entonces, la pericarditis entonces produce elevación del ST, ¿sí? Realmente en la primera parte, lo que le llaman la fase inicial, se ve de que hay una amplia elevación del segmento ST
Y una de las características es que muchas veces el hueco, o sea, digamos que la concavidad, ¿verdad? La curva que se dibuja entre el S y el T, la curva, o sea, está ubicada hacia abajo. O sea, la concavidad mira hacia arriba, ¿sí? Ahí está, es concavidad hacia arriba. Y generalmente abarca muchas derivaciones, ¿verdad? Ese también es otro dato para tener en cuenta. Cuando las alteraciones, no solamente en el tiempo, sino que las alteraciones del segmento ST, por ejemplo, en el infarto agudo miocardio, a no ser de que sea un infarto masivo, ¿verdad? Pero un infarto que afecta a una cierta parte de ya sea la cara anterior, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o la cara inferior, entonces las derivaciones en el electro que afectan a esa cara son las que están particularmente afectadas y a veces las que están diametralmente opuestas, ¿verdad? Tienen tienen como una imagen en espejo, ¿verdad? Por ejemplo, si es un infarto anterior o lateral, entonces en las derivaciones inferiores o posteriores, entonces se ve como una imagen en espejo, entonces eso también ayuda a diferenciar un infarto de una pericarditis. En la pericarditis entonces puede haber una elevación del segmento ST, pero como es una inflamación de todo el saco que recubre al corazón, lo que solemos ver es que la elevación del ST suele abarcar a muchas derivaciones, ¿verdad? Muchas derivaciones en el electro. Entonces, ahí más hay que sospechar de una pericarditis, ¿verdad? Sobre todo, de nuevo, atando esto a los antecedentes del paciente, ¿verdad? Por supuesto que si es un paciente que no tiene ningún antecedente infeccioso, no tiene fiebre, es un paciente obeso, que tiene ya antecedentes cardiovasculares y la forma brusca y el dolor eh, opresivo es muy característico de un IAM, ¿verdad? Y no hay otros datos que hagan sospechar de una pericarditis, entonces en algunos casos puede ser, ¿verdad?, que el electro se vean elevación del ST en muchas derivaciones, pero puede ser debido a que es un infarto, como les decía, un infarto amplio, ¿verdad?, que abarca digamos, un sector más importante de lo que es de lo que es el corazón. Pero habitualmente, entonces, esa es una forma útil de diferenciar, ¿verdad? El infarto por lo general afecta dos derivadas con las contralateral, con las opuestas, con la imagen en espejo, mientras que en la pericarditis se ve esa afectación del ST o la inversión de la onda T en más derivadas, ¿verdad? En tres derivadas o más, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, bueno, lo de la concavidad hacia arriba ya es un poco más técnico, pero también suele ayudar a hacer el diagnóstico. Y lo que le decía al comienzo con respecto al electro es también la progresión en el tiempo, ¿sí? En la pericarditis, entonces recuerden de que es más lento. Recién después de unos días, ¿verdad?, el segmento ST se suele, se suele normalizar, ¿verdad? Y, eh, y a veces incluso semanas después de la pericarditis todavía se ve que la onda T está afectada, ¿verdad? Recién después de unas semanas, en muchos casos, se normaliza el trazado electrocardiográfico, ¿sí? Entonces, en resumen, un pequeño resumen acá sobre lo que es el electro. Recuerden entonces a veces se puede confundir un poco con un IAM, pero que eh, en el, en la, en el IAM, ¿verdad? Van a ser menos derivadas afectadas, en la pericarditis más derivadas, en la pericarditis la progresión, ¿verdad?, de la normalización del trazado tarda días y semanas en recuperarse, mientras que en en el electrocardiograma de un paciente con el infarto, ya en el mismo día, ¿verdad?, se va viendo la progresión eh, de los trazados en el electrocardiograma. Otra prueba complementaria para ayudar al diagnóstico, por supuesto, la radiografía de tórax, ¿verdad? Entonces hablamos de análisis de sangre, hablamos de una prueba eléctrica del corazón y ahora hablamos de pruebas de imagen, ¿sí? Una radiografía simple ya puede ayudar, creo que más adelante, acá hay imágenes de del electro, ¿sí? Ahí se ve no solamente la afectación de la onda ST, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, pero ahí arriba de todo donde dice PR segundo, ¿verdad?
arriba de todo, la flecha no que está vertical, sino que está un poco diagonal hacia la J, ven que ahí hay eh, una depresión, ¿verdad? De la onda ST. Y algo que no mencionamos es que también el PR también suele estar afectado, ¿sí? Se suele estar deprimido el segmento PR, ¿verdad? Contrario a lo que debería ser un trazado electrocardiográfico normal. Ahí también vemos, ahí en este caso vemos elevación del segmento ST, las ondas T como se ven bien elevadas, ahí sobre todo en esa flecha que está hacia el extremo derecho de la imagen. Bueno, y acá está la radiografía. ¿Sí? En la radiografía también ya se puede sospechar de una pericarditis, sobre todo cuando la silueta cardíaca está muy aumentada, ¿verdad? Ahí lo que se suele hacer es mirar el índice cardiotorácico, que es medir a partir de la línea media de la imagen, ¿verdad? De la columna, hacia la derecha, donde el diámetro es mayor, se suma se hace lo mismo del lado izquierdo, ¿verdad? Desde la mitad eh, hasta donde se expande más, ¿verdad? Hasta donde la silueta llega más lejos, digamos. Entonces se suman esos dos y se mide con relación a todo el diámetro, ¿verdad? De punta a punta de todo el tórax, ¿verdad? No del corazón, sino que de toda la cavidad torácica. Y se saca el índice cardiotorácico, que acá vemos que hay parecería como una cardiomegalia, ¿verdad? O sea, la silueta cardíaca está aumentada. Y ahí lo que ayuda a hacer el diagnóstico en la radiografía simple es que muchas veces se ve como una doble imagen, como pueden ver ahí creo que es más claro en la primera imagen, ¿verdad? Hacia la izquierda, en el que se ve de frente, no en el lateral, se puede ver como en la silueta cardíaca y hacia el reborde, donde está la flecha roja, se ve como una línea, ¿verdad? Que sería el pericardio, ¿verdad? Después hay como, digamos digamos que la señal, ¿verdad? La imagen no es todo homogéneo entre esa línea y el resto del tono del corazón, ¿verdad? Se ve ahí como una línea más oscura, como una línea un poco negra que está mostrando entonces de que hay un espacio ahí entre el corazón, ¿verdad? Porque generalmente el pericardio no se ve, ¿verdad? Generalmente tendría que ser una imagen única, ¿verdad? Una radiografía con una cantidad de líquido de 15 a 50 mililitros, eso no se puede observar con una radiografía simple, no se debería poder ver una imagen manifiesta, así como en este caso, ¿verdad? Entonces eso, a veces con una radiografía simple, lastimosamente esto no siempre se ve, ¿verdad? No siempre se puede, no siempre la calidad de la imagen, ¿verdad? Da como para, con una radiografía simple, hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero cuando ocurre es súper útil, ¿verdad? Ya con una radiografía simple se ve entonces ahí la diferencia de dónde está el pericardio y la línea de la silueta cardíaca, traduciendo de que ahí hay un espacio que está aumentado, ¿verdad? El espacio pericárdico. Vuelvo atrás entonces, en la radiografía de tórax, entonces de la cardiomegalia, ahora el aumento de la silueta cardíaca, los pulmones limpios, ¿sí? También para ayudar a hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Porque en un paciente que tiene un dolor torácico que a veces no es típico, ¿verdad? Podemos sospechar también de que la afectación pueda tener un origen pulmonar, pero entonces vamos a ver que los pulmones están limpios, ¿verdad? Que no hay condensaciones, que no hay ocupación, que no hay líquido, eh, o los pulmones o también los pulmones, claro, pulmones limpios, pero también es verdad que como decíamos que en muchos casos la infección puede ser contigua, ¿verdad? Muchas veces decíamos que lo más habituales son cuadros virales y sobre todo de tracto respiratorio alto, ¿verdad? Eso es lo más común, pero también eh, puede pasar de que la infección, o sea, la afectación del pericardio sea por alguna estructura adyacente, contigua, ¿verdad? Como el pulmón. Entonces, en algunos casos, los pulmones pueden estar limpios o también con una infección adyacente, ¿verdad? Sobre todo si la infección está ahí adyacente adyacente al mediastino, al pericardio se refiere en particular, ¿sí? Eh, Seguimos. El ecocardiograma, entonces, también es muy útil, ¿sí? En algunos casos,
porque la pericarditis se puede asociar también como a un poco de derrame, ¿verdad? Que también es el caso de lo que decíamos con esta imagen, ¿verdad? Pero no siempre. Muchas veces el pericardio se puede inflamar, puede tener una infección, pero sin necesariamente eh, eh, extravasar ahí mucho líquido como para que haya una diferencia notable entre las dos capas, ¿verdad? A veces la pericarditis no se ve. Por eso es que menciona acá que el ecocardiograma, se puede apreciar el derrame, pero también puede ser normal. También se pueden hacer estudios citológicos químicos, en algunos casos también biopsias, ¿verdad? Cuando no se puede llegar por otras vías al diagnóstico, entonces algo más invasivo, pero en muchos casos, ¿verdad? El diagnóstico se hace por anatomía patológica, ¿verdad? Por la observación directa del pericardio. Y también lo que tiene una gran utilidad son las pruebas de imágenes más sofisticadas, como la tomografía y la resonancia magnética. Acá vemos la imagen en el ecocardiograma, la ultrasonografía. Entonces se ve ahí, como muestra la flecha, la pericarditis, ¿verdad? La diferencia que hay entre la línea del miocardio y del pericardio, ¿verdad? Traduciendo una pericarditis. Y en esta imagen, como decíamos, las tomografías y las resonancias, ¿verdad? Como son cortes, decimos, más sofisticados porque son muchos cortes transversales que permiten hacer una reconstrucción de mayor fidelidad, ¿verdad? Entonces se puede ver con mejor nitidez. Eh, Acá vemos la pericarditis que está marcado en la flecha roja, como se ve más hiperdenso, se ve más blanco ahí en la zona alrededor del corazón, ¿verdad? Lo que está traduciendo también un proceso inflamatorio barra infeccioso a ese nivel. Entonces puede ser de gran utilidad estas pruebas complementarias para llegar al diagnóstico. Sí. Con respecto al tratamiento, no es no es el tema central que nos atañe en patología médica, pero para mencionar, ¿verdad? El tratamiento de la pericarditis es tratar la causa, ¿verdad? La causa de base, la causa infecciosa. Se usan antiinflamatorios, muchas veces se hacen corticoterapias. Cuando si es que hay derrame y si el volumen del derrame es significativo, es muy significativo y que ya está afectando la mecánica, la dinámica cardíaca, entonces muchas veces se requiere hacer un drenaje. En la mayoría de los casos, ¿verdad? De pericarditis, ya decíamos que a veces incluso no hay derrame, ¿verdad? Pero incluso en un gran porcentaje de las pericarditis con derrame, la cantidad de líquido no es muy significativo como para meritar hacer un abordaje más invasivo como un drenaje, sino que sencillamente eh, con las medidas conservadoras, eh, se detiene el proceso inflamatorio y el cuerpo entonces con el tiempo logra reabsorber el líquido que se drenó, perdón, que se acumuló. Pero en algunos casos, cuando el líquido es de, como decíamos, de mayor cuantía, entonces se requiere hacer un abordaje más invasivo y drenar ese pericardio. Resección pericárdica, eso vamos a ver sobre todo un poco más adelante cuando hablamos de las pericarditis que son restrictivas, ¿verdad? En particular, que es cuando hay que quitar el pericardio, ¿sí? Una pericardiotomía. Bueno, que es lo que estamos entrando ahora. Recuerden entonces, ¿verdad? Resumiendo un poquito con respecto a la pericarditis aguda, tener en cuenta los antecedentes, sobre todo si es que si hubo un curso infeccioso anteriormente, ¿verdad? Cuanto a la etiología, ¿verdad? La mayoría de los casos son por virus, ¿verdad? No mencionamos, por cierto, cuáles virus, ¿verdad? Ustedes van a ver en nuestro libro de referencia, que es el Harrison, ¿verdad? Que los virus, ¿verdad? Se menciona después de decíamos, infecciones respiratorias altas, ¿sí? Pero también después de una papera, por ejemplo, la parotiditis,
¿verdad? También, o una hepatitis, pacientes con VIH, ¿sí? Pero, como decíamos, sobre todo pensar en, en los cuadros respiratorios altos, ¿verdad? El rinovirus, adenovirus, ¿verdad? Sobre todo el adenovirus. Eh, pero otra cosa no mencionamos, dijimos que lo más habitual son los virus, sobre todo los respiratorios altos, pero también puede haber otras causas infecciosas, ¿verdad? Aparte de virus, como las bacterias, ¿verdad? Neumococos, por ejemplo, ¿verdad? Streptococos podría ser también. Y eh, ya se ve menos, pero se siguen viendo en países que tienen una alta prevalencia de tuberculosis, ¿verdad? Es pericarditis de origen tuberculoso, ¿verdad? Y después, con menos frecuencia, también hay pericarditis de causa por hongos, ¿verdad? Los micóticos, ¿verdad? Sea por cándida o en algunos países donde todavía se ve mucho de coccidioides, etcétera. ¿Sí? No mencionamos, porque ya nos fuimos directo a las causas más habituales, que son las infecciosas, sobre todo las virales, pero antes de pasar a la pericarditis restrictiva, yo querría mencionar con respecto a las pericarditis agudas, que también pueden haber algunas causas de pericarditis que son no infecciosas, ¿verdad? Y ahí justamente se menciona el IAM también, ¿verdad? Que veníamos mencionando que muchas veces... ¿verdad? Ah, pero sí habíamos mencionado IAM, ¿cierto? En la primera diapositiva sí mencionamos otras causas como las neoplasias, ¿verdad? Eh, que ahora estoy recordando que sí mencionaba. Lo que creo que no mencionamos, que también podría producir una pericarditis, en algunos casos también los traumatismos, ¿verdad? Aunque sean traumatismos no penetrantes, ¿verdad? Como una contusión torácica, ¿verdad? A veces, pero también se puede ver una pericarditis después de un traumatismo a nivel del tórax, ¿verdad? Un accidente de tránsito con un traumatismo por el cinturón, por ejemplo. O, y también las otras causas que también van de la mano con lo que vamos a ver ahora, que pueden dar pericarditis, eh, por ejemplo, la irradiación, ¿verdad? Cuando se hacen, ya sean por tratamiento, ¿verdad? Un iatrogénico o personas expuestas a algún tipo de radiación, también podría dar pericarditis. Y también recordar entonces, ya mencionamos las infecciosas, las no infecciosas, y recordar que en algunos casos la pericarditis también puede ser autoinmunitaria. ¿Sí? Es decir, el propio sistema de defensa del cuerpo no reconoce como propio a un tejido en particular y le ataca, ¿no? Hablando coloquialmente. Entonces son las enfermedades autoinmunitarias y que en algunos casos las pericarditis, ¿verdad? Son menos habituales, pero también están descritas las pericarditis autoinmunitarias, ¿verdad? Sobre todo las personas que tuvieron fiebre reumática. Bueno, entonces entrando en lo que es la pericarditis restrictiva, acá lo que hay que tener en cuenta con el mismo nombre de la restricción es el impedimento, ¿verdad? Al comienzo decíamos que la función del pericardio es, entre otras, ¿verdad? Justamente contener a las cavidades cardíacas, sobre todo durante el esfuerzo, ¿verdad? Para que no tengan como una eh, eh, expansión, ¿verdad? Pero en el extremo opuesto también tenemos cuando el pericardio ya está como eh, muy duro, digamos, ¿verdad? Muy eh, poco flexible, muy restrictivo, ¿verdad? Para redundar con el título, entonces ahí vemos el efecto opuesto, ¿verdad? Que el corazón ya no tiene ese margen de juego, ¿verdad? Que es fisiológico, ¿verdad? Porque hasta cierto punto tiene que contenerle, pero tiene que ser capaz de tener flexibilidad como para durante el esfuerzo, ¿verdad? Durante la actividad física, también poder expandirse. Pero cuando entonces el pericardio, sobre todo después de una pericarditis aguda, sobre todo pericarditis crónica, ¿verdad? Lo que produce es que el pericardio se fibrose, ¿verdad? Se quede endurecido. ¿Sí? Se forma, como dice acá en la diapositiva, ¿verdad? Se engruesa, después se forman fibras y forman adherencia, ¿verdad? Entonces eso a la larga lo que termina produciendo es que imposibilitando la expansión fisiológica del corazón, ¿verdad? Y eso justamente va a afectar entonces a la dinámica que está más relacionada con las cavidades derechas.
Y como mencionábamos, ¿verdad? Las causas de la pericarditis restrictiva puede obedecer a una radioterapia, ¿verdad? O sea, exposición a radiaciones que puede producir esas que ese pericardio pierda esa capacidad de compliance, ¿verdad? Y que se quede endurecida. También después de operaciones cardíacas, ¿verdad? Recordar también cómo, así como en las operaciones intraabdominales, muchas veces los pacientes quedan con bridas o adherencias por la manipulación, ¿verdad? Por la fibrina que se forma. A ese nivel, algo similar también puede pasar a nivel del pericardio, ¿verdad? Después de una cirugía cardíaca. Entonces, así como un proceso cicatricial, ¿verdad? Incluso a nivel de piel, entonces puede haber una restricción de postquirúrgica. También después de una pericarditis viral, tuberculosis, también la histoplasma. Los síntomas de la pericarditis restrictiva son disnea, ¿verdad? Por la incapacidad de lo que veníamos mencionando, ¿verdad? Va a afectar a la mecánica respiratoria también, ¿sí? El paciente no va a tener esa capacidad de responder al aumento con el esfuerzo físico, a una mayor demanda, porque el corazón no tiene ese espacio como para expandirse. Entonces el paciente más rápido, como no tiene esa capacidad de bombear hacia adelante la cantidad apropiada de volumen de sangre, entonces mucho antes ya va a devenir el cansancio, ¿verdad? La fatiga, ¿verdad? La falta de aire, la debilidad. eh, y también esto, ¿verdad? Podemos intuir entonces que como las cavidades, ¿verdad? Están restringidas con menos potencial para expandirse, entonces de forma retrógrada el líquido se va a ir también acumulando, ¿verdad? Entonces va a haber un edema crónico, ¿sí? O sea, pasar el líquido al tercer espacio. Eso, entonces, siguiendo con ese hilo de pensamiento, ¿verdad? O sea, un corazón que debería ser capaz de bombear de forma anterógrada, ¿verdad? Entonces se ve restringido por ese pericardio que le está sujetando, ¿verdad? Que le está aprisionando, entonces va a haber de forma retrógrada acumulación de líquido, ¿sí? Edemas que ya mencionamos. Entonces, como decía, siguiendo con esa línea, ¿verdad? Podemos también intuir que eso va a afectar al hígado, ¿verdad? Que es por donde pasa antes de llegar a la cavidad derecha, entonces va a haber congestión a nivel hepático. Edemas ya mencionamos, y la citis, que es la acumulación de líquido ya a nivel generalizado, sobre todo también en la cavidad abdominal. También aumento de la presión venosa yugular, ¿no? Que también a la exploración podemos ver que el paciente tiene las yugulares como muy sobresalientes. Y también una, una condición que se puede llegar a ver con bastante frecuencia cuando la pericarditis es restrictiva es que a la larga ese estrés, ¿verdad? Esa injuria sobre la, sobre el corazón, ¿verdad? Sobre el miocardio, de alguna manera termina también afectando el estímulo, ¿verdad? La conducción eléctrica normal, ¿verdad? Del corazón, ¿verdad? Y produciendo que haya nuevos focos, ¿verdad? De estimulación, ¿verdad? Dando lugar a lo que es la fibrilación auricular, que como ustedes saben es la contracción desordenada del músculo cardíaco, porque aparecen nuevos focos disparando el estímulo. Con respecto al diagnóstico de la restrictiva, también radiografía de tórax, vamos a ver el tamaño cardíaco que puede estar normal, en algunos casos aumentado, como veíamos en la diapositiva hace un rato. Y acá, como estamos hablando de una condición más crónica, ¿sí? Se puede ver también una calcificación pericárdica. El tiempo, por la injuria repetida, etcétera, el pericardio se inflama, se fibrosa, decíamos hace rato, pero también se puede depositar calcio, se calcifica, también endureciendo entonces el pericardio y produciendo la restricción. En el ecocardio también es muy útil porque ahí vamos a poder ver, bueno, es operador dependiente, pero se va a reportar de que el pericardio está engrosado con respecto a la normalidad, y entonces las cavidades cardíacas pequeñas. Y como siempre, muy útil por su alta resolución, la tomografía y la
resonancia. Acá vemos una pericarditis, cómo se ve la calcificación, ¿verdad? No está la línea azul, cómo se ve blanco, ¿verdad? O sea, el pericardio que está ahí eh, podría ser una calcificación. Imagen macroscópica, un corazón con pericarditis. Y en cuanto a la pericarditis restrictiva, ahora dependiendo del grado de afectación, el tratamiento muchas veces acá sí es más invasivo, ¿verdad? Que es una pericardiotomía, que es un proceso quirúrgico en el cual se quita, ¿verdad? Se extrae, se hace una exéresis del pericardio. De esta manera, entonces, logrando que el corazón nuevamente pueda volver a expandirse y lograr una dinámica sistólica, sobre todo diastólica, más óptima, ¿verdad? Entonces, de nuevo, dependiendo del grado de afectación, la pericarditis restrictiva, el tratamiento suele ser dar el pericardio, una pericardiotomía quirúrgica. Bueno, como les decía, queremos también hacer un recuento sobre la hipertensión secundaria, así que les pido un par de minutos para que yo pueda cambiar mi pantalla a la otra presentación. Bueno, en teoría ya tendrían que estar viendo la segunda presentación de hipertensión secundaria. Me avisan si por ahí no se ve o si hay cualquier problema. Se ve, profe. Perfecto. A ver un poquito. Voy cambiando. Ahora sí. Bueno, hipertensión arterial. Como les decía, vamos a enfocarnos ahora no en la hipertensión arterial primaria, sino que vamos a hacer una mención sobre las causas más habituales de la hipertensión secundaria. Recuerden entonces que como introducción, que la hipertensión que es mucho más habitual es la hipertensión primaria, ¿sí? Que como dice acá la diapositiva, tiene una etiología, una causa que es desconocida, ¿verdad? Se hipotetiza, ¿verdad?, que es
multifactorial, ¿verdad? Poligénico, ¿verdad? Tiene cierto, de que puede tener cierto eh, peso, las cuestiones ambientales, hereditarias, no es curable y lo más habitual es que aparezca por encima de los 40 años, ¿sí? Recuerden que siempre estos son directrices, ¿verdad? No siempre se respeta, sobre todo ahora con el progreso, no, progreso no es la palabra, con el avance, ¿verdad? Con cómo se dispara el síndrome metabólico a nivel global, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Muchas de estas siempre repetimos, igual que en la diabetes, ¿verdad? La diabetes del tipo 2 que le agarra más a los mayores que a los menores, etcétera, pero no siempre esos límites se respetan, pero como ayuda a memoria sirve, ¿sí? Entonces, por lo general suele aparecer en personas por encima de los 40 años. Recuerden, a veces en pacientes que son obesos y con otras comorbilidades, vemos cada vez más hipertensión en menores incluso de 40 años. ¿Sí? Eh, la hipertensión entonces secundaria es la que tiene otra causa de base, ¿verdad? No es la hipertensión primaria o idiopática que aparece porque sí y que está relacionado con el consumo de sal, etcétera, sino que la secundaria, cuando decimos secundaria, lo que ya estamos mencionando con el mismo título, ¿verdad? Con la misma definición de la patología, es que tiene una causa subyacente, ¿verdad? Eh, eh, eso hace un mar de diferencia con la primaria, ¿verdad? A lo mejor no con respecto a los signos y síntomas, pero sí con respecto al abordaje y el tratamiento, ¿verdad? Porque eh, tomando que la hipertensión del paciente está causada por una condición subyacente, entonces el tratamiento va a ser, digamos, hacernos cargo de esa base, ¿verdad? De esa enfermedad subyacente que está produciendo como consecuencia la hipertensión arterial. En estos casos sí se suele ver ya en pacientes menores, ¿verdad? Menores de 35 años, pero tiene estadísticamente tiene una incidencia de lo que se llama, ¿cuál es el término cuando hace dos picos? Como bimodal, ¿verdad? Entonces, en la estadística hay como un aumento, o sea, hay más reportes de casos, más incidencia de hipertensión secundaria en menores de 35 años, después disminuye la curva, pero después de los 65 hay otra vez como un ascenso en los diagnósticos de hipertensión secundaria, ¿verdad? Por supuesto, eso después va a ser más fácil digamos, de retener cuando veamos cuáles son las causas de la hipertensión secundaria. Y como algunas de estas causas están más relacionadas a pacientes añosos, entonces se entiende, ¿verdad?, de que tenga esta estadística bimodal, ¿verdad? De que hace como un pico bueno, no pico, ¿verdad? Pero que hay más casos menores de 35, ¿verdad? Y después entre esa franja etaria entre 35, 40 y 60, 70 años, como que disminuye y en los pacientes añosos de nuevo se observa más. Bueno, y entre ellas, ¿verdad? Entre estas causas de base que decimos como ir mencionando, seguramente la más habitual, la causa más habitual de hipertensión secundaria son aquellas afecciones del parénquima renal. El riñón es el principal causante, problemas con el riñón son el principal causante de la hipertensión secundaria. Esto es muy importante ir a buscar porque sería un gran error, por más de que más del 95% de los casos sean hipertensión primaria, siempre tenemos que tener, al menos en el fondo de nuestro cerebro, también considerar la hipertensión secundaria, y como decíamos hace rato con la pericarditis, como siempre insistimos en patología médica, lo trascendental, ¿verdad? Lo importante que es hacer una buena exploración, una buena anamnesis, perdón, un buen interrogatorio, ¿verdad? Porque muchas veces al hacer un interrogatorio ordenado, y bien fehaciente, ¿verdad? Bien minucioso, ya tenemos prácticamente una gran parte de los componentes del rompecabezas para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Muchas veces no solamente con las pruebas complementarias, sino que cuando ya le decimos al paciente para ir a la camilla para hacer la exploración física, ya es dirigido nuestra semiología, ¿verdad? Porque ya tenemos en nuestra mente una sospecha. Entonces, recordar que por más de que la mayoría, digamos, la gran mayoría, ¿verdad?
de casos de hipertensión son primarias, no hay que dejar de pensar, sobre todo en pacientes menores y los más mayores, de que la causa de esa hipertensión puede ser otra, ¿verdad? No la hipertensión arterial en sí, como es la primaria. Entonces, pensar en eso para hacer las preguntas, ¿verdad? Sobre cuando pensamos en un paciente renal, hacer las preguntas dirigidas a si hay retención de líquidos, si hay edemas maleolares, ¿verdad? A nivel de los tobillos, el comportamiento de ese edema, ¿verdad? Si es más evidente en la mañana y va mejorando con el correr del día, o viceversa, ¿verdad? Si al amanecer está mejor, pero con el correr del día se va acumulando la retención de líquido, etcétera, ¿verdad? Entonces, menciono esto nada más, como siempre nos gusta insistir en la importancia de la anamnesis, ¿verdad? Ya antes de llegar a la exploración física y, por supuesto, mucho antes de la... O sea que nuestro objetivo es rescatar y poner el valor en lo que es el acto médico, ¿verdad? Sobre todo en nuestra materia, porque últimamente con la super especialización de la medicina tenemos como esa mala costumbre y que vemos cada vez más, como tenemos pruebas complementarias, como decíamos hace rato, sofisticadas, muchas veces la tendencia es a no hacer una buena anamnesis, no hacer una buena exploración y apoyarnos demasiado, ¿verdad? Ya directamente a una tomografía, por ejemplo. Eso no es bueno no solamente desde el punto de vista académico, ¿verdad? Clínico, sino también porque eso es un montón de irradiación para el paciente. Entonces, por más de que tengamos esas herramientas a disposición, no siempre están exentos de secundarismos, ¿verdad? Y es también un gasto de recursos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Siempre. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces, hipertensión secundaria. Decíamos que la causa más frecuente de hipertensión secundaria es aquella que tiene que ver son aquellas que tienen que ver con la afectación del parénquima renal, que puede ser debido a diversos trastornos renales, ya sea a nivel de glomérulo, intersticial, a nivel vascular renal. eh, Todas ellas, ¿verdad? Las diferentes clases de glomerulonefritis, como dice la diapositiva, todas las patologías tubulointersticiales, todas ellas pueden producir como síntoma, ¿verdad? Como consecuencia un aumento de la presión arterial. Todas estas patologías que llevan a una insuficiencia renal crónica. Un poquito no cambio de diapositiva. Unas imágenes clásicas del néter, ¿verdad? Donde se ve el cambio estructural del riñón, ¿verdad? Como se ve más pálido, más retraído, más firme y con la superficie que está como con depresiones, ¿verdad? Con hendiduras. ¿Sí? Y por dentro también, ¿verdad? Como fibrosado, como cicatrizado, como dice la imagen, ¿verdad? Este es el tipo de riñón crónico, ¿verdad? Que puede llevar a una hipertensión secundaria. ¿Sí? Decíamos que puede ser del parénquima renal, ¿verdad? Sobre todo ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes tendrán más fresco fisiología, ¿verdad? Que yo, pero ahí, bueno, cuando afecta al parénquima, entonces recordar así como ayuda a memoria que aumenta eh, vamos a ver que hay un aumento de la creatinina, ¿verdad? En el laboratorio con respecto en el funcionamiento renal. Eh, y la hipertensión, ¿verdad? Y recordar también que acá uno de los grandes protagonistas cuando hablamos de riñón y de hipertensión secundaria es la aterosclerosis, sobre todo en varones y sobre todo en este caso sí sería en ese segundo pico que decíamos, ¿verdad? En mayores de 65 años, ¿verdad? Cuando hay mucha aterosclerosis, entonces eh, disminuye el calibre de la arteria renal, ¿verdad? Hay una estenosis de la arteria renal y eso va a dar entonces lo que se llama una hipertensión renovascular. Esto es recuerden, más frecuente en personas mayores, ¿verdad? Adultos mayores, y más frecuente también en varones. Entonces, pero aparte de la aterosclerosis, también puede haber otras causas, ¿verdad? En mujeres jóvenes, por ejemplo, una displasia, ¿verdad? Podría dar también, por displasia también puede haber una disminución del calibre de la arteria renal y dar una hipertensión secundaria. Eh, bueno,
Seguimos. Mencionamos ya la hipertensión renovascular, las dos causas principales que son la displasia fibromuscular, sobre todo en el tercio medio de la arteria renal, y esto es más frecuente en jóvenes, más frecuente en mujeres, también recuerden, ¿sí? Y el gran protagonista es la aterosclerosis, la enfermedad ateromatosa, que es más frecuente en personas mayores y más frecuente en hombres. También se describen la vasculitis y las lesiones ateromatosas de la arteria renal, que ya mencionamos, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo entonces? La estenosis de la arteria renal, o sea, hay una disminución del calibre, entonces eso lo que va a hacer es producir una disminución de la irrigación del riñón, una hipoperfusión, y eso entonces el riñón va a reaccionar a eso liberando una mayor cantidad de renina. Y ustedes ya recuerdan entonces ese eje de renina eh, hasta llegar a la angiotensina, ¿verdad? Y la activación de la angiotensina 2, que es uno de los, ¿verdad?, vasoconstrictores más poderosos que hay, la angiotensina. Entonces, produce una vasoconstricción, ¿verdad?, de la arteriola eferente. ¿Y por qué hace eso? Justamente porque hay una hipoperfusión, ¿verdad? El riñón detecta, ¿verdad?, de que le está llegando menos sangre, entonces quiere aumentar el tono, quiere aumentar, disminuir el calibre de la arteria eh, para aumentar la irrigación, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo detrás de la hipertensión renovascular. Y acá vemos una imagen, ¿verdad?, donde se tiñe con contraste y pueden ver ahí a nivel del tercio medio cómo se ve como un pico, ¿verdad?, se ve ahí la estenosis, ¿verdad?, donde hay una dificultad para el paso del contraste, ¿verdad? Y posterior a eso hay como una dilatación también, secundaria a, ese, a esa estenosis. Eh, Otra causa, ¿verdad?, aparte de lo que es renal, ¿verdad?, también podemos mencionar la hiperfunción suprarrenal, ¿verdad?, el síndrome de Cushing. Eso también va a dar una hipertensión secundaria, ¿verdad? Es decir, tratamos al paciente de su causa de base, que es su Cushing, y también vamos a curar la hipertensión arterial. En este caso, el paciente va a tener el aspecto típico del que tiene una hipersecreción suprarrenal, ¿verdad? O sea, un exceso de corticoides, que es la famosa cara de luna llena, la joroba dorsal, la obesidad, sobre todo central, la obesidad abdominal central, pero con las piernas y los brazos finos, eh, que puede ser debido a la hipersecreción de glucocorticoides por una hiperplasia suprarrenal, que es el síndrome de Cushing, o por un tumor a nivel central, ¿verdad?, a nivel de la adenohipófisis, que es lo que se le llama la enfermedad de Cushing. Ahí suele haber un poquito de confusión, ¿verdad? Recuerden cuando decimos hay una diferencia entre síndrome y enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing es cuando hay una hipersecreción a nivel de la glándula suprarrenal, mientras, ¿verdad?, o sea que ahí a nivel de la suprarrenal ya está la hipersecreción, mientras que en la enfermedad de Cushing es debido a un tumor que está alojado en la hipófisis, la adenohipófisis. Y la tercera causa, ¿verdad?, cuando síndrome de Cushing, entonces es suprarrenal, enfermedad de Cushing, adenohipófisis, aunque el resultado es el mismo. Y por último, también cuando la causa es exógena, ¿verdad? O sea, un paciente que está con tratamiento con corticoides, ¿verdad?, una corticoideterapia. Entonces, también por el consumo de altas dosis de forma crónica, es lo que se llama un Cushing iatrogénico. El aldosteronismo primario también, ¿verdad? Casi siempre en este caso eh, se debe a un adenoma, ¿verdad? Un adenoma que secreta aldosterona, o también, ¿verdad?, puede ser producido por una hiperplasia suprarrenal, que muchas veces es bilateral. Tenemos que sospechar entonces de hiperaldosteronismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a sospechar de que eh, cuando hay mucha secreción de aldosterona? Recuerden que la función seguramente principal de la aldosterona es el equilibrio, ¿verdad?, entre sodio, potasio, etcétera. Entonces, cuando hay un defecto a este nivel,
¿sí? Hay un exceso de producción de aldosterona, entonces se va a eliminar demasiado, ¿qué cosa? Potasio, ¿verdad? Y se va a retener mucho sodio. Como decíamos al comienzo, la hipertensión está muy relacionada a la sal, ¿verdad? Eso, en esos detalles más técnicos y de fisiología ya no vamos a entrar, ¿verdad? Eso solo ustedes tienen más fresco que yo, la relación entre la concentración de sodio y cómo el agua siempre sigue al sodio, ¿verdad? Entonces, cuando hay mucho sodio va a aumentar la presión, ¿verdad? Y acá entonces lo que hace la aldosterona es eliminar, digamos que alterar la relación entre sodio y potasio extracelular, ¿verdad? A favor del sodio, con una eliminación del potasio. Entonces eso lo que va a condicionar es de que eso va a estirar el agua, ¿verdad? Y aumentar la presión. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a sospechar de que nuestra hipertensión es secundaria y probablemente relacionada a hiperaldosteronismo? Es decir, con un análisis, por ejemplo, le pedimos al paciente y al pedir los electrolitos, vemos de que hay bajo potasio, ¿verdad? Sobre todo si es un paciente que no tiene por qué, no, por ejemplo, un paciente que no toma diuréticos, ¿verdad? Entonces, un paciente que está con presión alta y que en el análisis tiene hipopotasemia, no toma diuréticos, entonces ahí vamos a sospechar de un hiperaldosteronismo. ¿Sí? La presentación entonces sería con debilidad muscular, cifras tensionales muy altas, por supuesto lo que decimos ahora en el laboratorio, la hipopotasemia y también la alcalosis metabólica. Eh, También tenemos como causa de hipertensión secundaria el feocromocitoma. Recuerden que el feocromocitoma es un tumor eh, que lo que, ¿verdad? De la médula suprarrenal, que lo que hace es secretar muchas catecolaminas. ¿Sí? Entonces, eso también produce una hipertensión, porque al secretar mucha adrenalina y noradrenalina, ya conocemos todos los efectos, ¿verdad? De la adrenalina sobre el cuerpo, ¿verdad? Sobre todo sobre el aparato cardiovascular. Eh, Ahí siempre cuando pensamos en adrenalina, siempre pensar ¿verdad? Para recordar la ayuda a memoria, para recordar los efectos fisiológicos de la adrenalina, recordar siempre el animal que huye o lucha, ¿verdad? Entonces el aumento de la presión, el aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la taquipnea, etcétera. Bueno, y las características ya del pseudocromocitoma en sí, ¿verdad? Que tiene tres patrones de presentación, que puede ser episódico, ¿verdad? Cuando va haciendo brotes con resolución, ¿verdad? Entre medio, o el que es constante, ¿verdad? Que digamos que se mantienen los niveles altos de forma permanente, y el que es un intermedio entre los dos, ¿verdad? El episódico y el constante, que es el constante con picos. Recordar también que el feocromocitoma, como decíamos, por los otros efectos también de la adrenalina, el efecto sistémico de la adrenalina, también va a cursar con hiperglucemia, ¿no? Porque la adrenalina es también como un contrarregulador de la insulina, ¿no? Entonces va a producir hiperglucemia, y también vamos a observar catecolaminas aumentadas en los análisis, ya sea de sangre o de orina. Antes de pasar feocromocitoma, también recordar, ¿verdad? Sobre todo para el momento de la exploración de la anamnesis con el paciente, recordar que el feocromocitoma eh, puede ser episódico o constante, ¿sí? Pero son muy frecuentes con respecto a las manifestaciones clínicas del feocromocitoma, es muy habitual de que los pacientes tengan dolores de cabeza y que son así dolores de cabeza que empiezan de forma súbita, ¿verdad? Y que es holocraneano, o sea, que agarra toda la cabeza, que también se acompaña de palpitaciones y de mucha sudoración, ¿verdad? Lo que le decimos una diaforesis profusa. También en feocromocitoma, como en otros tumores, se ve que hay pérdida de peso. Y otro dato interesante, de verdad, ya hablábamos de la alteración de la tolerancia a la glucosa, o sea, de la hiperglucemia, y y algo también un poco paradójico que puede dar el feocromocitoma
es que en algunos casos, ¿verdad? Muchas veces el feocromocitoma hay una hipotensión ortostática, ¿sí? Entonces siempre el feocromocitoma va a pasar, por supuesto, en hipertensión arterial secundaria. Pero el paciente con feocromocitoma, ¿verdad? Por el mecanismo de acción, entonces al cambiar de postura, al por ejemplo, levantarse de forma brusca, muchas veces se va al otro lado, al otro extremo, ¿verdad? Que es una hipotensión, una bajada brusca de la presión arterial relacionada a la postura, que es lo que se conoce como hipotensión ortostática. Bueno, otras causas de hipertensión secundaria pueden ser los anticonceptivos orales, ¿verdad? Que producen una estimulación también del angiotensinógeno, produce retención de agua. Entonces, son las dos causas del aumento de la presión arterial. Presión arterial que es aumento de la resistencia vascular, puede ser ya sea por una disminución del calibre de la vasculatura, ¿verdad? Ahí sería por el angiotensinógeno, o por un aumento del contenido de la arteria, ¿verdad? Porque al final, a la larga, la presión arterial que es un aumento del empuje de la columna de líquido, o sea, un empuje de la sangre, del líquido en contra de las paredes de la arteria. Entonces eso puede ser ya sea porque la arteria se comprime, ¿verdad? O porque el líquido adentro empuja más fuerte contra las paredes, que es cuando aumenta la cantidad la retención de agua, ¿verdad? Por eso es que es tan importante el tema del sodio. Y también tenemos que mencionar la coartación de la aorta por la disminución cuando hay disminución de la perfusión en los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, si vemos un paciente y esto sí que es muy interesante, porque yo creo que muy pocas veces hacemos en la práctica clínica habitual, a no ser que ya haya una sospecha muy fuerte, que es comparar las presiones arteriales entre los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿no? Pero bueno, en el caso de la coartación aórtica, entonces sí, es aquí pensar más en niños o en adultos jóvenes, ¿sí? Que es por lo general, como decimos, que es por la constricción a nivel de la aorta, ¿verdad? Eh, que suele ser por lo general ya en las partes iniciales del trayecto de la aorta, ¿verdad? Ya ahí en el origen mismo está en general lo más habitual es donde está la subclavia izquierda, ¿sí? Entonces, como dice la diapositiva, la exploración, lo que vamos a ver es que los pulsos, al hacer la exploración física, yo había mencionado tomar la presión arterial, ¿verdad? Pero realmente, incluso con la exploración, ¿verdad? De los pulsos, ¿verdad? Al palpar los pulsos femorales, por ejemplo, vamos a sentir eh, están disminuidos, ¿verdad? Están disminuidos y también retrasados, ¿sí? Y también, eh, y también a nivel de la exploración cardíaca, ¿verdad? De la auscultación, en la coartación aórtica, esto van a ver mejor después en semiología, pero suele haber un soplo sistólico, ¿verdad? Que se escucha al final de la sístole, ¿verdad? Que se llama un soplo sistólico tardío, y que lo característico es que más que en los focos habituales de ocultación adelante, ¿verdad? En la parte anterior del tórax, se suele escuchar mejor atrás, ¿verdad? Poniendo el estetoscopio atrás entre entre los omóplatos, ¿verdad? A nivel interescapular. Y bueno, y ahí sobre todo también para hacer el diagnóstico, lo que va a ayudar mucho son las técnicas, son las imágenes, ¿verdad? Una radiografía torácica, por ejemplo, que va a mostrar ahí cuando se cierra un poco, ¿verdad? Algo que se llama una indentación de la aorta a nivel donde está la coartación, ¿sí? Otros, ¿verdad? Otros causantes de hipertensión secundaria tenemos la policitemia, que es un aumento de la masa globular de los hematíes, ¿verdad? Que eso también va a producir un aumento en la resistencia periférica, un aumento brusco de la presión intracraneana, que puede tener diversas causas, abuso de alcohol, hipertiroidismo, ¿sí? El hipertiroidismo también puede producir hipertensión secundaria, ¿verdad? Y esto se ve también con relativa frecuencia, ¿verdad? Pacientes que están y muchas veces se hace mal, ¿verdad? Porque como es tan habitual la hipertensión arterial primaria, muchas veces ya se le empieza a tratar a los pacientes
con antihipertensivos, ¿verdad? Y se le deja crónicamente los antihipertensivos, ¿verdad? Y recién después de mucho tiempo se pilla que estaba con un hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces, al tratar el hipertiroidismo, mejora también la hipertensión, ¿verdad? Entonces los medicamentos, los fármacos antihipertensivos, pues ya están de más, ¿verdad? Porque pueden producir una hipotensión. Y por último, también la hipercalcemia. Recuerden la fisiología del calcio, ¿verdad? El calcio es para la contracción muscular fundamental. Entonces, cuando hay un exceso de calcio, también hay una mayor tendencia a la vasoconstricción y a la hipertensión arterial. Bueno, y hasta aquí llegamos. No sé si es que tienen alguna pregunta. Profesor, yo tengo una duda. Sí, Con respecto a la hipertensión por el consumo de sal, por el consumo excesivo, eso entraría dentro de la primaria, ¿verdad? Porque no se asocia a ninguna patología de base, ¿cierto? ay, correcto, correcto. O sea, el consumo de sal, ¿verdad? También va a exacerbar la hipertensión secundaria. Pero yo decía nomás al comienzo, ¿verdad? De pensar, no, tener también en mente no solamente la hipertensión más habitual, que es la primaria, que no tiene origen, o sea, que no tiene que no tiene una causa subyacente, ¿verdad? Y que es el típico que siempre mencionamos la sal como uno de los principales contribuyentes al empeoramiento de la presión arterial. Pero sí, correcto, Gracias, profe. claro. Gracias a ustedes por su atención. Eh, bueno, mucha fuerza para las clases que les quedan, para los parciales, y nos vemos nos escuchamos sobre todo en la siguiente clase. Saludos. Gracias. Gracias, profe.